El día de hoy voy a retomar el texto de las claves de la estructura organizativa para explicar un poco esta propuesta de la base de diseño que se tiene considerada como diseño base cero. ¿Por qué es importante tener esta propuesta metodológica y de análisis para organizar mejor un equipo de trabajo, un equipo de alto rendimiento? Es un esquema simple, lo voy a volver a explicar para que ustedes lo retomen también en sus estudios futuros cuando pretendan, cuando quieran organizar un equipo de alto rendimiento. De manera esquemática es muy simple, lo vuelvo a explicar, son 5 pasos más o menos simples, sencillos. El esquema lo estoy mostrando en pantalla, está pequeño, pero yo lo voy a ilustrar de manera hablada para que ustedes más o menos le den un seguimiento. Este diseño base cero nos propone 5 pasos. En el primero se considera la movilización. En este proceso, en este primer paso, lo que tienes que hacer es pensar en cómo vas a armar tu equipo de trabajo. Es decir, cómo vas a proponer tú un equipo de trabajo pensando siempre en cómo lo vas a armar, es decir, quiénes lo van a integrar, por qué estás decidiendo por determinadas personas que tú consideres que van a ser, te van a ser útiles, te van a ser altamente competitivos porque consideras que tienen las competencias que son básicas y necesarias para tu equipo de trabajo. Y aquí lo que vas a hacer con este equipo de trabajo a la hora de lo que estás armando, que lo estás integrando, es que se pongan de acuerdo en la metodología y que comiencen a plantear o elaborar un plan de trabajo, un plan de las tareas a realizar. El siguiente paso de este pequeño esquema ilustrativo de diseño base cero sería la identificación, identificar cuál es la estrategia por la que van a optar ustedes y definir los principales procesos con los cuales ustedes van a trabajar en ese equipo de trabajo. Número 3 es la elección, es decir, seleccionar el proceso, evaluar constantemente la manera en que se está procediendo en cada uno de los pasos a seguir del proceso de trabajo que integra un equipo, un equipo de trabajo de alto rendimiento. El diseño, que es el cuarto paso, es un diseño a partir del cual tú vas a tener que considerar los aspectos técnicos, los aspectos de diseño social. Y el último es el de transformación. Aquí se te pide que elabores el plan de implementación, es decir, que ejecutes todo el seguimiento que le estás dando a este pequeño esquema de diseño de trabajo cero, que es movilización, identificación, elección, diseño y transformación. Entonces, aquí nos propone este material de claves de la estructura organizativa, que generalmente de manera tradicional se había pensado una estructura con la asignación del trabajo que se basaba o se basa en la especialización y coordinación mediante una jerarquía de autoridad. En este sentido, ustedes han oído hablar de lo que es una metodología del ciclo de vida, que consiste en que esta visión o es consistente al procurar el diseño o rediseño a partir de un diagnóstico de la estructura vigente. Pero cuando es necesario diseñar o rediseñar una estructura para afrontar los desafíos de la competitividad, los cambios de las necesidades de los clientes y la revolución tecnológica, la aplicación de la reingeniería nos propone el rediseño a partir de cero. Eso es lo que estábamos viendo con el esquema anteriormente explicado, ya que lleva al analista a pensar desde los procesos y lo libera de la visión funcional y compartimentada de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que estar siempre pensando como un ingeniero, como una ingeniera en diseños, y estos diseños a ti te permiten constantemente
esquematizar de una manera muy práctica, muy técnica, todo esto que se conoce como reingeniería. Es decir, donde la mayor parte de los procesos de una empresa cruza los límites de sectores y departamentos cuya intervención requiere un proceso. De esta cuestión de la intervención, por ejemplo, del vendedor, que también, además de la autorización de créditos, del movimiento y de almacenes, finalmente de la intervención de la distribución, es un ejemplo de cómo estás tú designando, asignando o asumiendo funciones específicas dentro de un equipo de trabajo de alto rendimiento. Cuando el análisis va más allá de los límites funcionales establecidos en el organigrama, se puede comprender integralmente el flujo de trabajo para asegurar que satisfaga las necesidades de los clientes internos y externos. No se conciben los procesos como un fin en sí mismo, sino al servicio de los fines organizacionales. Esto es muy importante. Ustedes siempre tienen que pensar a la hora de armar, de integrar, de conformar su equipo de trabajo en fines organizacionales, es decir, cuál es la mejor propuesta de organización que tú estás sugiriendo, que tú estás instrumentando de manera metodológica para que tu equipo de alto rendimiento consiga los objetivos y las tareas que se ha propuesto a la hora de estar planeando la mejor estrategia para llegar a cabo las tareas, los objetivos que se han propuesto en su conjunto como equipo de trabajo. En este sentido, determinado lo que es valioso para el cliente, esto es un ejemplo, los procesos deben ser considerados como un sistema interdependiente de actividades que exigen coordinación. Por ejemplo, las entregas en tiempo dependen de las ventas de fabricación, distribución, cómo se actúa en forma sincronizada. Este es solo un ejemplo para que cuando ustedes trabajen en empresas que estén dedicados a la venta de productos biotecnológicos, que estén, además, ustedes interviniendo en procesos de investigación, llega la fase en que ese producto ya es probado, es experimentado y finalmente sale al mercado, ustedes van a tener estas opciones de cómo agilizar la venta de sus productos, en este caso desde las áreas de la biotecnología. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la propuesta de una reingeniería es identificar claramente el proceso y tratar de rediseñarlo desde cero con el propósito de mejorar la calidad, los costos de operación, el servicio al cliente y en definitiva la ventaja competitiva que rediseña este proceso para cumplir con las necesidades estructurales que se nos están presentando a la hora de conformar nuestro equipo. Por lo tanto, si el nuevo proceso elimina la intervención de determinados sectores que agregan valor, se deberá analizar si se justifica su permanencia dentro de la estructura. En otros casos, la integración del proceso impondrá la unificación de sectores antes diferenciados o directamente la creación de un nuevo sector que atienda integralmente el proceso. Es decir, que a medida que se rediseñan los procesos, se rediseña la estructura organizativa. Por lo tanto, la reingeniería como metodología supone una serie de pasos a desarrollar por el analista según se resume en el siguiente cuadro. Las etapas están del lado izquierdo, si ustedes están viendo la pantalla que estoy compartiendo, y en estas etapas está la movilización como, como primera etapa, después sigue la identificación, la elección, el diseño y la transformación. En la movilización, pues tienes tú como tarea armar tu equipo, planificar la tarea o las tareas que tienen que realizar, que tienen que desempeñar. En el segundo paso o en la segunda etapa de esta reingeniería que te propone partir de una base cero, tienes que identificar la estrategia, reconocer los procesos clave. En la elección, lo que se tiene que hacer es seleccionar el proceso, evaluar su funcionamiento. En el cuarto o la cuarta etapa es el diseño, donde tú tienes que tener tu diseño técnico y tu diseño social. Finalmente, la etapa quinta, que es la de la transformación,
es la manera en la cual tú ya vas a implementar o instrumentar todo tu plan de trabajo para formar tu equipo y darle un seguimiento, efectuar el seguimiento. Rápidamente se define en qué consiste cada uno de los pasos de las etapas. Por ejemplo, la movilización tiene que ver con el esfuerzo requerido para iniciar una tarea, implica partir de cero. Para ello se define el equipo de trabajo, que en este caso necesariamente estará integrado por personas que intervienen en el proceso y por los analistas y también la planificación propia de todo proyecto. La etapa de identificación se centra en la identificación de los procesos clave, por lo tanto, aquellos que crean valor, por ejemplo, para el cliente, de acuerdo con la perspectiva estratégica de la organización. Dichos procesos suelen ser los que conforman la cadena de valor, el abastecimiento, la producción, las ventas, la distribución y servicios al cliente. La tercera etapa o el tercer paso de este esquema de rediseño o reingeniería de tu plan de trabajo para conformar un equipo es la elección, que supone identificar por cuál proceso iniciar la reingeniería. Para ello se consideran tres variables: el impacto sobre el cliente, el grado de disfunción que tiene el proceso y la factibilidad de rediseñarlo. Es decir, por ejemplo, se realiza un mapa de proceso y se miden tiempos, costos, niveles de calidad, etcétera, a efectos de valorar luego el aporte del proceso rediseñado. La cuarta etapa o el cuarto paso es el diseño propiamente dicho, constituye el núcleo de la tarea creativa, que es una verdadera lluvia de ideas a partir de la cual desde cero se tiene que tener en cuenta cómo vas a iniciar esta tarea creativa. El diseño comprende la definición de los aspectos técnicos que serán simulados y evaluados y también los requerimientos sociales, es decir, cuáles serán las modificaciones en la estructura para soportar el proceso rediseñado. Y finalmente, por último, la etapa de la transformación, donde se concreta con la puesta en marcha y el seguimiento del nuevo proceso. Esta etapa exigirá al equipo de trabajo y de los directivos que se enfrenten y resuelvan los desafíos que plantea un cambio a partir de cero. Bien, hasta aquí voy a dejar de compartir mi pantalla y era lo que nosotros teníamos que comentar en esta reunión virtual del día de hoy. Sin más, tenemos que seguir con las siguientes actividades que voy a dejar ahí en la plataforma y voy a proponer que se integren equipos de 2 personas, es un grupo pequeño de 12. Si ustedes trabajan en equipo de 2 personas, De adelante. tres, profe. Por ahí me dicen que 3, bueno, de 3, y quien tenga un equipo de 2 personas, pues es válido. No se puede trabajar de manera individual porque se supone que van a hacer actividades en equipo y la regla elemental de un equipo pues son 2 personas, ¿no? Que estén integrados mínimo con 2 personas. Quienes ya tienen 3, pues adelante 3 y qué bien si salen equipos de 3, pues también no hay ningún problema. Pero si alguien trabaja con una persona, es decir, 2 integrantes, también es válido. Lo que no se puede es trabajar con una sola persona. Para que vayan escogiendo sus equipos y en el WhatsApp me mandan quienes integran su equipo para poder continuar con las siguientes actividades. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda, profe. A ver, adelante. Los trabajos en equipos va a ser, no entendí eso. ¿Va a ser nada más en el trabajo que sigue o en lo que resta del periodo? Los siguientes trabajos van a ser en algunas actividades y tareas que voy a dejar. No todo el tiempo no todo el tiempo vamos a trabajar en equipo. Para algunas tareas y actividades nada más. Es decir, no todo lo que resta del cuatrimestre se va a trabajar en equipo. Solamente las tareas y actividades o ejercicios que les indique serán trabajados en equipo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, si no hay otra duda o comentario, muchísimas gracias por conectarse. Gracias por
estar aquí conectados en estas reuniones virtuales. Vamos a seguir haciéndolo los martes a esta hora de las 11 de la mañana para que estén al pendiente también en las plataformas. Les agradezco mucho los 12 que están conectados, a las y a los 12 que están conectados. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, buen viernes. Cuídense mucho. Les mando un saludo virtual. Gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Saludos, cuídense.